Muy bien, hablemos del método de simplificación, conocido como método tabular o método Quinn-McCloskey. Este es, a mi gusto, el método que puede resultar más tedioso, pero también es el que nos da más certeza de que la función simplificada que estamos obteniendo es la mejor que podemos obtener, la más simple. A diferencia de, por ejemplo, el método algebraico, en el cual pues estamos sujetos a la experiencia que tenemos, a qué tipos de teoremas y axiomas utilizamos, ¿no? Podríamos pensar que ya llegamos a la máxima simplificación y que no lo hicimos. En cambio aquí, si seguimos el procedimiento de Quinn-McCloskey de manera correcta, pues tendremos una certeza de que estamos obteniendo la mejor simplificación. El método, como sabemos, el método de mapas de Carnot también tiene la limitante del número de variables que podemos emplear, y entre más variables tenemos, más complicado se va volviendo. Entonces, el método Quinn-McCloskey es el método que se recomienda cuando tenemos de 5, 6, 7 o más variables. Este método va a tener o se va a dividir en dos partes. La primera es forzosa y la segunda, para cuando estamos hablando de pocas variables, puede ser omitida. ¿Cuáles son esas dos partes en las que vamos a tener nuestro método de Quinn-McCloskey? Primero, la primera parte se trata de determinar los implicantes primos. Y la segunda parte consistirá en seleccionar cuáles de esos implicantes primos son los que vamos a utilizar en nuestra función. No hay mejor manera de explicar esto que mediante un ejemplo. Entonces vamos a considerar que la función, vamos a partir inicialmente con una función de 3 variables. Y vamos a considerar que lo que queremos reducir es la función dada por f de A, B, C, como la sumatoria de los minitérminos 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Lo primero que vamos a hacer va a ser enlistar los términos que están incluidos en nuestra función. Y para hacerlo, voy a escribir el número del término que está incluido en su representación binaria. La representación binaria del 4 es un 1, 0, 0. Y a esto lo llamo el minitérmino 4. Que si lo quieren expresar en términos de las variables, esto se expresaría como A, B negada, C negada. El siguiente término que está incluido es el minitérmino 5 y ese se representa como 1, 0, 1. Podríamos hablar de que este minitérmino es A, B negada, C. Me representa el minitérmino 5. Tengo también el minitérmino 6. El minitérmino 6 es 1, 1, 0. Y esto representaría A, B, C negada. Y finalmente tengo el minitérmino 7, que se representa con un 1, 1, 1, A, B, C. Entonces, el primer paso es enumerar todos los minitérminos que están incluidos en mi función. El segundo paso consistirá en ordenar esta lista, reordenarla, utilizando como criterio de ordenamiento el número de unos que incluye la cifra binaria que la representa. En este caso tendríamos que poner primero, si existe, el término que tiene 0 unos. En este caso no tenemos el minitérmino 0. Luego vamos a ordenar todos los minitérminos que tengan solamente un 1. ¿Quiénes tienen un 1? Bueno, pues tengo aquí el minitérmino 4. Tengo alguno y le pongo una palomita. ¿Tengo algún otro minitérmino que tenga solamente un 1? No. Entonces cierro el grupo de los que contienen solamente un 1. ¿Qué seguiría? Aquellos minitérminos que incluyen dos unos. El minitérmino 5 incluye dos unos. 1, 0, 1. Le pongo una palomita para marcar que ya lo consideré. El minitérmino 6 contiene dos unos y le pongo una palomita. ¿Tengo algún otro término que contenga dos unos? No. Y entonces yo cierro mi grupo. Y finalmente me queda el minitérmino 7,
que contiene 3 unos. ¿Sí? Entonces, paso 1, enlisto mis mini términos. Paso 2, reordeno en función del el número de unos que contiene. El siguiente paso, el paso 3, será o consistirá en ir haciendo comparaciones entre grupos adyacentes o grupos contiguos. Es decir, voy a tener que comparar todos los elementos de este grupo contra todos los elementos de este grupo. Y luego todos los elementos de este grupo contra todos los elementos de este grupo. Y cuando yo encuentre que hay un cambio y solo un cambio entre los elementos que estoy comparando, voy a escribir esa combinación. Y si no, no. De tal modo que lo primero que voy a hacer es comparar este elemento del grupo superior contra este elemento, 4 contra 5, y voy a comparar. No hay cambio, no hay cambio, un cambio. Como solamente hubo un cambio, esta combinación sí me sirve. Y entonces yo voy a escribir quiénes son los elementos que están implicados en esta comparación. En este caso, el 4 y el 5. Y la comparación de ellos me genera un término que tiene un 1, el 1 que no cambió, el 0, elemento que no cambió, y el elemento que sí cambió lo voy a designar o lo voy a escribir con un guión. Como estos ya los utilicé, les pongo una palomita para marcar que ya fueron incluidos en este proceso de simplificación que estamos haciendo. Ya comparé este contra este. Ahora voy a comparar 4 contra 6. 4 contra 6 comparo. El primer elemento no cambia, el segundo elemento cambia, el tercer elemento no cambia. Tengo solamente un cambio, el del segundo elemento. Por lo tanto, esto sí me sirve. 4 contra 6 me sirve y yo lo voy a escribir como 1, aquí hay cambio, pongo un guión y 0. Y les pongo su marca, el 4 y el 6. Ya terminé de comparar todos los elementos de este grupo con los elementos de este grupo. Ahora lo siguiente será comparar los elementos, todos los elementos del segundo grupo contra los elementos del tercer grupo. Voy a empezar primero comparando 5 contra 7. Este elemento no cambia, este elemento sí cambia, este elemento no cambia. Tengo solamente un cambio, por lo tanto sí me sirve. Yo voy a tener 5 con 7 y 5 con 7 se va a escribir como 1 guión 1. Les pongo una palomita a 5 y a 7. Y ahora voy a comparar 6 con 7. No hay cambio, no hay cambio, hay cambio. Por lo tanto, hubo un cambio, me sirve la combinación 6 con 7. ¿Cómo se escribe esa combinación en la nueva lista? 1, 1, guión. Y ya terminé de hacer mi recorrido acá. Vuelvo a generar una división o grupos con los que me quedaron, en función del número de unos que tienen. Estos dos tienen un 1 y estos dos tienen dos unos. Y entonces ahora voy a combinar o voy a comparar todos los elementos del primer grupo contra todos los elementos del segundo grupo. Empiezo comparando, ojo, no voy a comparar elementos del mismo grupo, siempre va a ser de un grupo contra el del grupo contiguo. Entonces voy a empezar comparando 4, 5, 5, 7. Estos dos, este contra este. Aquí no hay cambio, aquí hay un cambio, cambia de 0 a guión, y aquí también hay cambio, de guión a 1. Como no tengo solamente un cambio, como hay dos cambios, esa combinación no me sirve y no la considero, y por lo tanto no pongo marquitas. ¿Ok? Ahora voy a comparar el primero contra el segundo. Y no hay cambio, hay cambio, no hay cambio. Y entonces esta combinación sí me sirve. Y la voy a escribir como 4, 5, 6, 7. Y esto se escribirá como un 1, donde hubo cambio. Pongo un guión y el guión que de por sí ya teníamos. Y entonces voy a ponerle su palomita a 4, 5, 6 y 7. Y finalmente voy a comparar este contra los otros dos elementos. Este contra este. No hay cambio, no hay cambio, sí hay cambio, solamente un cambio. Entonces, ese sí me serviría. ¿Quiénes son los elementos que están incluidos? 4, 6, 5 y 7. Momento. Pero es lo mismo, ¿no? 4,
5, 6 y 7. Y de hecho, expresarlo, yo estoy comparando este contra este, perdón, contra este, me quedaría escrito como 1 guión guión. Es el mismo que ya tengo. Entonces, lo voy a marcar porque sí me produjo combinación, pero no tiene sentido que lo deje listado porque ya lo había escrito. Y ya nada más me faltaría comprobar el segundo del primer grupo contra el segundo del segundo grupo. Y aquí no hay cambio, sí hay cambio, sí hay cambio. Por lo tanto, ese no me sirve. ¿Okay? Una vez que ya terminé, voy a reunir todos aquellos grupos que no tienen palomita. Aquí se me pasó ponerle palomita al 7. Y si se dan cuenta, este, que fue el último, no tiene palomita. Ya no puedo reducirlo. Este tiene palomita, este tiene palomita, este tiene palomita. Todos estos tienen palomita. Todos fueron considerados. El único que me queda es este. Y este va a ser entonces el único que voy a ocupar en mi función. El hecho de que yo tenga un guión significa que esa variable ya no está incluida. Y si yo recuerdo que cada posición me representaba una variable, entonces 4, 5, 6, 7, que es el único término que me quedó en mi comparación, me estaría indicando que mi función es igual a esta combinación que me representa a estas variables, o sea, solamente A. Si aquí hubiera sido un 0, aquí me hubiera quedado como A negada. Esto sería el resultado de nuestra simplificación y solamente hicimos la determinación de los implicantes primos. ¿Cuáles fueron nuestros implicantes primos? Aquellos que nos quedaron sin palomear, sin checar. En este caso, solamente hubo uno. Este fue el único implicante primo que quedó, que resultó. Esa fue la determinación de los implicantes primos. Para completar el ejercicio, debimos haber hecho la selección de los implicantes primos. No tiene mucho caso, mucho sentido hablar de una selección de implicantes primos, puesto que solamente tuvimos un implicante primo. Pero para efectos de que quede el método expuesto para aplicarlo en ejercicios más complejos, vamos a explicar cómo se haría la selección de implicantes primos. Primero, vamos a generar una tabla en donde en la primera fila estén incluidos todos los minitérminos originalmente contemplados. 4, 5, 6 y 7. Y luego tendríamos que hacer un listado de todos los implicantes primos que obtuvimos, pero solamente obtuvimos un implicante en este caso, que es el 4, 5, 6 y 7, que me representa al término A. Voy a poner una palomita en todas las columnas que están incluidas en este implicante primo, una palomita en 4, una palomita en 5, una palomita en 6 y una palomita en 7. Y al final tengo que seleccionar qué columnas están llenas para ver qué término estoy empleando. En este caso, pues solamente tengo un implicante primo. Si yo utilizo este término, voy a estar cubriendo todos los términos que están incluidos en mi función. ¿Vale? Esto a lo mejor, como les digo, no tiene mucho sentido y no se entienda mucho en este caso porque fue un ejemplo muy sencillo en donde no había lugar a dudas de que solamente este término el que íbamos a ocupar. Pero vamos a ver cómo se resuelve esto para el caso en el que tengamos más implicantes primos y que sí sea necesaria realizar la selección de los implicantes primos. Recordemos que siempre se tienen que cuestionar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, podríamos valernos del otro método que ya conocemos, que es el de mapas de Carnot, para ver si nos produce el mismo resultado. Y así, rápidamente, como yo tengo 3 variables, yo puedo generar mi mapa con A, B, C, considerando que aquí tengo 0, 1, y aquí voy a tener 0, 0, 0, 1. Ojo, recordar que utilizamos código Gray, por lo tanto aquí en lugar de que sea 1, 0 será 1, 1, y luego 1, 0. Este
me representa el mini término 1, 2, 3, perdón, 2, perdón, 0, ya sé hambre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son los términos que están incluidos en mi función? Están incluidos el término 4, el término 5, el 6 y el 7. ¿Cómo agrupo? Me queda un grupo de 4. ¿Y cómo se llama este grupo que estoy haciendo? Este grupo estará formado por A, B negada, C negada, que es este 1, A, B negada, C, que es el segundo, A, B, C, que es el 7, y A, B, C negada. A no cambia, por lo tanto, permanece. B cambia, tengo negada y natural. Por lo tanto, ese se convierte en un 1, se elimina. C cambia, lo tengo natural y negada, por lo tanto, se convierte en un 1. Entonces yo tengo A and 1, por lo tanto mi función va a ser igual a. Y con eso vemos que hay una congruencia entre la simplificación que obtuvimos por mapas y la simplificación que obtuvimos mediante método tabular. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo que tenga un poquito mayor de complejidad en el que podamos ver la importancia de tener la etapa de la selección de implicantes.